Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Nos vamos hoy a tierras caribeñas, más concretamente a Cuba. Os voy a llevar a uno de mis lugares favoritos de La Habana, que es el Hotel Nacional. Tiene una particularidad muy singular, independientemente de que es uno de los hoteles más bonitos del mundo, es espectacular, pero lo que realmente le hace verdaderamente especial es que fue durante bastante tiempo el refugio de los capos de la mafia americanos. Y su historia, desde luego, que ha marcado un antes y un después en lo que ha sido la historia de la propia Cuba. Como te decía en la introducción de este nuevo episodio, el Hotel Nacional de Cuba para mí es con diferencia uno de mis lugares favoritos de La Habana. Su papel como refugio de los capos de la mafia durante las décadas de 1940 y 1950 es solo una parte de su rica historia, pero sin duda es una de las más intrigantes. Hoy en día el hotel sigue siendo un auténtico símbolo para Cuba, que están orgullosísimos de él, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran para ofrecer una experiencia inigualable a los que hemos tenido el honor de poder conocerlo. Yo te animo a que si viajes alguna vez a Cuba, que de hecho está cambiando a marchas forzadas, algo exagerado. Yo estuve la primera vez en el 2006 y volví 10 años después y me la encontré totalmente cambiada, o sea, con ya los cubanos con sus iPhones podían salir y entrar del país más o menos sin ningún tipo de problema, volvían de Miami cargados de televisores, de neveras, pues no me quiero imaginar ahora, 9 años después, lo que habrá cambiado Cuba para bien. Claro, porque desgraciadamente pues tenían muchas carencias de muchísimas cosas. Pero aún así estoy completamente segura de que el Hotel Nacional sigue siendo un referente absoluto, sobre todo porque ha sabido mantener muy bien su atmósfera colonial. En algún otro capítulo os haré un extenso análisis de cómo preparar un viaje a Cuba, que lo puedes hacer perfectamente por tu cuenta, no tienes por qué ir con agencias de viaje. Bueno, ya sabéis yo también que tanto en el blog como en el podcast siempre os voy a animar a que todo lo que podáis hacer por libre, que va a ser el 90% de los viajes que hagáis, lo hagáis. Pero en el caso de Cuba es todavía muchísimo más fácil, porque ya no solamente la facilidad para organizar ese viaje, sino el que, por ejemplo, si te quedas con familias cubanas, que nosotros fue lo que hicimos en el último viaje, la experiencia es algo totalmente único. Pero bueno, vamos con la historia del Hotel Nacional. Bueno, pues el Hotel Nacional de Cuba es, sin lugar a dudas, uno de los símbolos más emblemáticos de La Habana y de toda la historia turística de la isla. Se inauguró en el año 1930 y este majestuoso hotel desde entonces ha sido testigo de importantes eventos históricos, ha acogido a figuras legendarias y ha desempeñado un papel totalmente crucial en la vida política y cultural de Cuba. Bueno, pues yéndonos a los orígenes del Hotel Nacional, nos tendríamos que remontar a la década de 1920, cuando La Habana se estaba consolidando como un destino turístico de lujo, especialmente para los estadounidenses, pues que les pillaba muy cerquita de casa, ¿no? Entonces, con la ley seca en vigor en Estados Unidos, Cuba se convirtió en aquel entonces en un paraíso para quienes iban buscando diversión, juego y alcohol sin restricciones. Entonces, en ese aspecto, Cuba no solamente era un paraíso a nivel natural, que de hecho lo sigue siendo, sino que a nivel ocio
pues imaginaros. Barra libre, y nunca mejor dicho. En 1929, el gobierno cubano concedió la construcción del Hotel Nacional a una firma estadounidense, Pardee & Henderson, en colaboración con otra compañía estadounidense, el National City Bank de Nueva York. El diseño del edificio fue encargado también a unos arquitectos americanos, quienes optaron por un estilo ecléctico que lo que intentaba era fusionar el Art Deco pues con influencias coloniales españolas y elementos neoclásicos. La verdad es que la mezcla quedó preciosa, ¿eh? O sea, yo os aseguro que es uno de los hoteles más bonitos que he visto en el mundo. Y además un hotel totalmente atemporal, es que no pasa el tiempo por él. El caso es que lo que más te llama la atención también, ahora sabiéndolo, ¿no? Cuando tú ves ese pedazo de edificio que es, con la cantidad de detalles que tiene, y piensas, madre mía, cómo esto se pudo completar en solamente 14 meses, y estamos hablando de finales de los años 20, o sea, hace más de un siglo, porque se inauguró oficialmente el 30 de diciembre de 1930, pues porque había mucho dinero metido y los americanos tenían mucha prisa por tener un refugio en la isla para sus correrías y sus juergas. Pues bien, desde sus inicios el hotel atrajo a personalidades de todo el mundo, desde políticos y empresarios hasta estrellas de cine y artistas. Sin embargo, detrás de su fachada imponente y de su lujoso interior, el Hotel Nacional también albergó secretos oscuros que lo vincularon con el mundo del crimen organizado. Y es que cuando pensamos en la Cuba de los años 50, pues nos vienen a la mente imágenes de los coches clásicos, de la música de mambo, de noches interminables en clubs de La Habana, pero lo que muchos no sabéis es que detrás de todo ese esplendor, la mafia estadounidense manejaba los hilos de la ciudad como si fuera su propio casino privado. La mafia ya tenía tentáculos en la isla desde la época de la ley seca, que fue más o menos desde 1920 hasta 1933. ¿Qué pasaba? Que mientras en Estados Unidos el alcohol estaba prohibido, pues en Cuba se servía a raudales. La isla se convirtió en el paraíso de la fiesta y los negocios turbios, y entonces hubo mafiosos bastante importantes de aquella época, como Meyer Lansky, pues que viendo el potencial que tenía el país para las apuestas y el turismo de lujo, dijo, lo tengo claro. Sin embargo, fue en los años 40 y 50 cuando la relación entre la mafia y Cuba se acabó de consolidar, porque Batista, el dictador, uno de los dictadores más crueles que ha existido en la historia de la humanidad, vivió un tiempo en Florida, fue donde conoció a los mafiosos más importantes del país, y entonces comenzó a planificar con ellos la forma de explotar Cuba a todos los niveles, pero sobre todo a nivel económico. Y por poneros un ejemplo, otro de los mafiosos más famosos de aquellos años, y más importantes y más influyentes, era Lucky Luciano, que sin ir más lejos tenía a su representante, entre comillas, más fiel haciendo negocios en La Habana. El representante era Leto Battisti Lora, un caballero que era conocido por su atractivo irresistible para las damas, porque era muy diplomático y estaba muy unido a Batista. Entonces utilizó Cuba como destino para los cargamentos de heroína, que era lo que entonces más se consumía en Estados Unidos, y cocaína, que era el siguiente reto de los mafiosos, introducir la coca en la sociedad norteamericana. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a utilizar los aeropuertos estatales y privados cubanos porque eran la escala perfecta para desviar posteriormente aquellos cargamentos a Estados Unidos bajo el beneplácito del gobierno. Y las reuniones de mafiosos con Batista en la residencia presidencial eran cada vez más frecuentes, las fiestas excesivas en todos los aspectos que os podáis imaginar. Y de hecho eran estos propios gángsters los que animaban a Batista, al dictador, a seguir gobernando con mano de hierro, porque era lo que les venía bien, tener callada a la población, tenerles además sin un duro y que no protestaran, mientras ellos hacían lo que les daba la gana con la isla. Entonces, ¿qué ocurrió? Que claro, la población cubana, especialmente pues los intelectuales, los socialistas, los comunistas, sindicalistas, cualquier asociación que defendiera el movimiento obrero, eran acallados rápidamente, porque Cuba se había convertido en el burdel y en la despensa de Estados Unidos, la gallina de los huevos de oro, y nadie estaba dispuesto a que les quitaran su parte del pastel.
Y es que si había algo que le interesaba a la mafia, pues era el dinero fácil y los casinos eran la apuesta ideal. Bajo el gobierno de Batista, los mafiosos recibieron un montón de concesiones para abrir y administrar hoteles y casinos en La Habana, lo que muchos consideran un experimento previo a lo que sería posteriormente Las Vegas. Que Las Vegas, recordad que en aquella época todavía no se había construido. Entonces, La Habana se había convertido en una Sodoma y Gomorra, donde los estadounidenses podían entregarse a los placeres y los vicios más oscuros. Sobre todo teniendo en cuenta que en su país, como hemos dicho antes, regía la ley seca y estaban todos desesperados por ponerse hasta las trancas bajo una palmera a solo 200 kilómetros de su casa. ¿Qué pasaba? Que los casinos generaban millones de dólares y, por supuesto, las ganancias no iban precisamente a los bolsillos de los cubanos. El dinero circulaba entre Batista y los mafiosos, mientras los empresarios y los turistas estadounidenses llegaban en masa a dejarse las perras en las mesas de juego y estaba ya todo el negocio, o como dirían ellos, todo el business hecho. Entonces, durante estas dos décadas, la de los 40 y la de los 50, Cuba se convirtió en un paraíso para los capos de la mafia estadounidense, porque el país ofrecía un entorno perfecto para sus negocios ilícitos. Casinos, prostitución y tráfico de drogas florecieron bajo la mirada complaciente de un gobierno muy corrupto. Y el Hotel Nacional se convirtió en el epicentro de estas actividades, un lugar pues donde los líderes de la mafia se reunían cuando querían, hacían sus negocios y de paso disfrutaban de los placeres de la vida. El Hotel Nacional se convirtió en el epicentro del lujo y la exclusividad en La Habana. Y por sus salones desfilaron celebridades del cine y de la música a mogollón. O sea, empezando allá Frank Sinatra, que bueno, Frank Sinatra es otro también que se las traía porque en Las Vegas también posteriormente luego tuvo fama de codearse con todo lo peor. Ava Gardner, Marlon Brando, Nat King Cole, en fin, un montón de gente que encontró en el hotel un refugio de elegancia y de comodidad. Y sin embargo, la historia de este hotel pues también está marcada por la influencia de la mafia estadounidense, que utilizó el hotel como un punto clave para sus operaciones en la isla. Uno de los nombres más destacados asociados con el Hotel Nacional es precisamente el que os hemos comentado antes, Meyer Lansky, al que le conocían entonces como el contable de la mafia. Y Lansky fue uno de los principales arquitectos del imperio del crimen organizado en Cuba. Tenía una visión muy empresarial, transformó la isla en un centro de juego y entretenimiento y el Hotel Nacional era una pieza clave en su estrategia, porque Lansky no solamente utilizó el hotel como un lugar para reuniones clandestinas, sino que también lo convirtió en un símbolo de lujo y de exclusividad. Y entonces, bajo su influencia, pues el hotel se llenó de casinos de alta gama, de salones de baile y de restaurantes de lujo. ¿Y qué atraía esto? Pues a una clientela muy adinerada y muy poderosa. Y además hay que tener en cuenta que muchos gángsters se habían mudado directamente a vivir a La Habana para estar más cerca de los negocios ilegales que manejaban. Entonces, claro, en el caso de Lansky, aunque no figuraba oficialmente como propietario, todo el mundo sabía que además era el dueño del casino del Hotel Capri, que se encontraba casi al lado del Hotel Nacional. Y su Salón Rojo fue considerado durante toda esa época el mejor del país. Y las malas lenguas, o las buenas lenguas, decían que en los reservados se vivían auténticas orgías. También bajo el ala de Lansky se encontraba el casino del Hotel Riviera, que tenía también su correspondiente cabaret, el Copa Run. Y por aquel entonces, de hecho, era uno de los pocos hoteles de América que contaba con un invento extraordinario, que era el aire acondicionado. Vamos con uno de los mafiosos, es que me río porque me hace mucha gracia el nombre, porque vamos, más no le puede pegar, que es Santos Traficante Jr. Y fue otro de los capos que encontró en el Hotel Nacional un lugar seguro para sus operaciones. Y Traficante, que controlaba gran parte del negocio del juego en Cuba, utilizó el hotel como base de operaciones durante años. Su influencia se extendió no solo en el mundo del crimen, sino también en la política cubana, porque mantuvo estrechas relaciones con figuras muy claves del gobierno. La mafia pues también controlaba el Habana Club, el Tropicana, que de hecho el Tropicana aún sigue en activo, el Baltimore, el Comodoro, el Deauville,
Negocios que les permitían limpiar el dinero negro sin que la agencia tributaria de Estados Unidos les controlara los tejemanejes. En aquella época, uno de los momentos claves de esta vida de la mafia en La Habana se dio del 22 al 26 de diciembre de 1946. Se le llamó, yo creo que incluso jocosamente, la Conferencia de La Habana. Y es que en esas navidades del año 46, pues el hotel fue sede de una famosa reunión de la mafia en la que participaron jefes criminales como el antes mencionado Lucky Luciano, que de hecho estaba recién deportado de Estados Unidos a Italia y se había venido a vivir a Cuba, el citado Meyer Lansky, santo traficante junior, que también os lo he comentado antes, y luego pues nada, vinieron otros capos de la época pues como Albert Anastasia, Tony Accardo, Josep Bonanno o Antoni Carfano. Como veis, los apellidos dicen bastante de los orígenes italianos y probablemente sicilianos de toda esta tropa. Entonces este encuentro, que como os digo se conoció como la Conferencia de La Habana, se considera como el encuentro más importante desde la Conferencia de Atlantic City en el año 29 y congregó a más de 500 asistentes, o sea, entre los mafiosos y toda su tropa de guardaespaldas, de 500 personas asociadas al mundo de la mafia que prácticamente ocuparon el hotel al completo. La conferencia lo que tenía como objetivo pues era fortalecer los lazos entre los distintos grupos mafiosos y consolidar el control de la mafia sobre los casinos y clubes nocturnos de la ciudad. Vamos, que el evento fue pues como una reunión de la ONU, pero en vez de diplomáticos, pues lo que había era jefes del crimen organizado. La conferencia se llevó a cabo en una suite privada del Hotel Nacional. Y aunque los detalles exactos de lo que se discutió, pues a día de hoy siguen siendo un misterio, a ver, lo que se cree es que se tomaron decisiones cruciales sobre el futuro del crimen organizado no solamente en Cuba, sino en toda América. Porque esta gente, claro, tenían tentáculos por todos los sitios. Y lo que está claro es que la reunión no solo sirvió para afianzar sus negocios en los casinos, sino también para coordinar el tráfico de drogas y reforzar el control sobre sus actividades en Estados Unidos y en todo el Caribe. Pues este evento marcó un hito en la historia de la mafia y consolidó el papel del hotel como un refugio para los capos. Y de hecho la influencia de la mafia se mantuvo hasta finales de los años 50, cuando la Revolución Cubana cambió radicalmente el panorama político y económico de la isla. Y yo os animo, de hecho, voy a hacer el inciso antes de meterme con lo de la Revolución Cubana, a que me extrañaría mucho que no hayáis visto la segunda parte del Padrino, pero si es así, intentar verla, porque de verdad que es una película que describe muy muy bien cómo los mafiosos tuvieron que huir del país cuando Castro y los revolucionarios llegaron al poder. A ver, Batista no era tonto. Sabía que permitirle a la mafia operar libremente en Cuba traería consigo enormes beneficios económicos, tanto para él como para sus allegados. A cambio de su hospitalidad, pues Batista lo que recibió fue sobornos millonarios que le ayudaron a mantenerse en el poder. Y sin embargo, este modelo de negocio tenía un problema, que dependía demasiado de la estabilidad política. Y más cuando justo en la otra esquina la Revolución Cubana comenzaba a ganar fuerza. Entonces, para finales de los años 50, el régimen de Batista ya estaba tambaleando. Porque la corrupción había sido tan extrema que algunos mandatarios llegaron a ocupar 30 cargos y cobraban por todos ellos, claro. Mientras el pueblo llano se estaba hundiendo en la miseria. Entonces, la élite y la mafia estaban disfrutando de su paraíso tropical, pero el pueblo cubano estaba cada vez más descontento con la corrupción política y con la desigualdad. Hay que tener en cuenta que ya entonces Estados Unidos controlaba todo lo que entraba y salía de la isla. O sea, el control no fue posteriormente cuando se hizo el tema de lo del embargo. No, ellos ya controlaban entonces qué era lo que entraba y lo que salía de la isla. Y por ese motivo los cubanos se veían obligados a adquirir cerca del 50% de lo que necesitaban para vivir de las fábricas de los estadounidenses y a unos precios que rozaban la usura.
¿Qué ocurrió entonces? Pues que Fidel Castro y su ejército revolucionario avanzaron rápidamente y el 1 de enero de 1959 Batista salió del país escopetado, por supuesto con las maletas llenas de pasta. Voló primero a la República Dominicana y de allí se vino a España. Y el régimen franquista, por supuesto, le recibió con los brazos abiertos, porque a fin de cuentas eran hermanos de ideas. Y mientras tanto en Cuba, los revolucionarios llegaron al poder y lo primero que hicieron fue expulsar de la isla a los mafiosos que no habían huido todavía, cerraron los casinos y nacionalizaron todos los hoteles. Y desde entonces se ha sabido mediante documentos secretos desclasificados que el trío mafia, CIA, narcotraficantes intentó asesinar al menos en 3 ocasiones, que yo creo que serían bastantes más, a Fidel Castro por haberles hecho perder miles de millones de dólares. Y en cuanto a Meyer Lasky, pues nada, nunca se recuperó de la pérdida de sus negocios en Cuba. Y años después, o sea, es que esto ya sí que es para, como se suele decir, para mear y no echar gota, intentó reclamar su fortuna en tribunales internacionales, pero no tuvo éxito. Y este señor, nada, se murió sin volver a ver nunca su querida Habana. En fin, aunque la mafia desapareció oficialmente de la isla, pues su legado sigue muy vivo en la historia de Cuba. De hecho, en el Hotel Nacional exhiben orgullosos las fotos de aquellas reuniones de los mafiosos. Y hoy en día los antiguos casinos y hoteles, muchos de ellos los que se han mantenido en pie, todavía son parte de la identidad de La Habana, aunque con un propósito muy distinto al de aquellos años. El mito de la Cuba de los años 50 evidentemente sigue fascinando a historiadores y a cineastas, y a mí la primera, con películas y libros que recuerdan a esa época en la que la isla era un patio de juegos para gángsters y para millonarios. Pero tenemos que entender realmente qué suponía eso para el pueblo cubano. Bueno, pues volviendo a cuando la Revolución Cubana llegó al poder, uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue expropiar propiedades extranjeras. Como hemos comentado antes, esto que incluía pues los hoteles y los casinos que estaban controlados por la mafia. El Hotel Nacional cerró sus puertas al juego y pasó de ser un refugio de magnates del crimen a una propiedad estatal. Entonces, sin el flujo del dinero proveniente del turismo estadounidense, que claro, los turistas habían dejado de ir ya a Cuba, evidentemente, y el juego que desapareció, pues el esplendor del hotel comenzó a desvanecerse. Ya no había dinero, ya no había turismo, pues. Entonces, durante la década de 1960, el hotel se reconvirtió en una residencia temporal para figuras políticas y militares del gobierno revolucionario. Sirvió como cuartel durante la crisis de los misiles de 1962, cuando recordaréis que Cuba se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría. De hecho, es que se llegaron a cavar túneles y trincheras en los jardines del hotel para resistir una posible invasión estadounidense y, de hecho, aún hoy pueden visitarse esos túneles como parte de la historia del Hotel Nacional. Y los años 70 y 80, pues tampoco fueron muy amables con el hotel, porque, claro, el embargo estadounidense estaba en plena vigencia y no había inversión extranjera. Pues, ¿qué ocurrió? Que el Nacional cayó prácticamente en un estado de abandono. Todavía hospedaba a algunos visitantes importantes de los países aliados al régimen cubano, pues si venía algún ruso, algún chino, algún coreano, pero su brillo y su prestigio se fue desvaneciendo y, de hecho, claro, había poco dinero, por lo que el mantenimiento era escaso, los muebles se desgastaban y toda esa grandeza que había tenido pues se fue quedando como un recuerdo del pasado. Más hay que tener en cuenta que, claro, durante estas décadas el turismo en Cuba se redujo drásticamente, limitado, pues eso, lo que hablábamos antes, a delegaciones soviéticas y visitantes de otros países comunistas. ¿Qué pasó? Que con el derrumbe de la Unión Soviética en el 91 y la crisis económica que siguió en Cuba, pues se marcó un punto de inflexión en la historia del hotel, porque al caer el bloque soviético, el gobierno cubano tenía que buscar nuevas fuentes de ingresos, porque es que se quedaban en la miseria más absoluta, y el turismo internacional se convirtió en una prioridad. Entonces fue cuando el Hotel Nacional empezó a resurgir. Entonces ya en la década de los 90 se iniciaron los trabajos de restauración para devolverle su esplendor de antaño y convertirlo en un símbolo del turismo de lujo en Cuba.
Que os voy a decir una cosa, tampoco lo veo yo tan de lujo, porque luego ya os comentaré un poquito más adelante del podcast un poco así las tarifas que se manejan para quedarte allí. Y mira, considero que el que viaja a Cuba 1 o 2 noches se lo puede permitir el pegarse el capricho, o sea que tampoco os va a parecer tanta pasta, porque de hecho no lo es. Bueno, el caso es que el hotel reabrió sus puertas pues avalado por una mezcla de historia y de glamour. Se organizaron festivales, conferencias, eventos de alto perfil para atraer a turistas y personalidades del mundo entero, y se empezó a llenar de nuevo pues de artistas, de políticos, de empresarios, que volvía a devolverles su antiguo estatus. Y de hecho uno de los eventos más destacados de esta nueva era, ¿no?, fue la creación de la Sala de la Fama, que es donde se exhiben fotografías y recuerdos de los huéspedes que pasaban por el hotel, pues como hablábamos antes, pues desde Frank Sinatra y Ava Gardner hasta Winston Churchill. Si nos vamos ahora a lo que es la actualidad, la verdad es que las habitaciones rinden homenaje a todas esas grandes personalidades que han pasado por aquí. Entonces es bastante curioso porque algunas de ellas pues tienen nombres como Fred Astaire, Errol Flynn, que de hecho estuvo rodando en el 58 la película de Big Buddy en el casino del hotel, pues Rita Hayworth, Cantinflas, Gary Cooper, Lola Flores, Buster Keaton, Walt Disney. Y lo curioso es que hasta encontramos una suite que se llama Mafia. Esto es grandísimo. Yo es que, de verdad, con los cubanos me troncho con este tipo de ideas locas que tienen. El ingenio cubano no tiene comparación con otro en el mundo. Bueno, en temporada baja, que es decir, en mayo y junio, que aún no ha entrado el verano, y septiembre, octubre y noviembre, que es cuando Cuba se encuentra en plena temporada de huracanes, con lo que también es verdad que te puedes arriesgar a ir y que te pille, pues puedes encontrar precios tan asequibles como $140 la doble, con desayuno incluido. Vamos, que es prácticamente lo que te están cobrando por un hostal en plena Gran Vía aquí en Madrid. O sea que, como os digo, no me parece tampoco una cantidad que sea inaccesible, ¿sabes? O sea, si te vas a gastar ya solamente 600 pavos en el billete de avión, y eso tirando por lo bajo, pues date el capricho de dormir aunque sea un par de nochecitas allí, ¿sabes? O con una, vale. Y es que, ¿por qué os comento lo de dormir allá alguna vez? Pues porque, hombre, el Hotel Nacional de Cuba es más que un hotel. Es un museo viviente. De hecho, vamos, está declarado Monumento Nacional, se le declaró en el año 98. Su arquitectura sigue siendo un testimonio de la grandeza de La Habana en esos años 30 y 40. Cada rincón del hotel cuenta una historia, desde los salones, que son súper lujosos, hasta los túneles. Y bueno, pues a pesar de los desafíos económicos y políticos que ha enfrentado Cuba, y que de hecho sigue enfrentando, el hotel ha sabido mantenerse como un referente del turismo en la isla. Y aunque ya no es el epicentro del lujo desenfrenado, desde luego que sigue atrayendo a viajeros que buscan pues experimentar la historia y el encanto de un pasado que es francamente fascinante. Así que yo no solamente os animo a que vayáis a conocer el Hotel Nacional, sino que os animo a que vayáis a conocer Cuba en general, pero especialmente La Habana. O sea, yo siempre lo digo cuando la gente me pregunta, ¿y tú cuáles piensas que son las 2 ciudades que más te gustan del mundo? Pues mira, 2 ciudades que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. Que una es Kioto, en Japón. O sea, yo allí, las veces que he ido, es otro mundo, Y La Habana. En La Habana he hecho 2 viajes. Me encantaría volver a repetir porque es una ciudad que me parece maravillosa. De hecho, yo la primera vez que vi La Habana, lo primero que pensé fue cómo una ciudad que está tan deteriorada a nivel pues arquitectónico y de mantenimiento, tan dejada, tan comida por los desconchones, comida por la humedad del Caribe, puede ser tan sumamente maravillosa. Creo que es el adjetivo que mejor la define. O sea, es una ciudad única, con una magia muy especial. La atmósfera es
inigualable, se escucha música por cualquier rincón, en fin, es un sitio único. Entonces, por eso os digo que os animo no solamente a que vayáis a ver el hotel, que debéis ir a verlo, y si os podéis alojar mejor, sino a que vayáis a Cuba. Y para más adelante, como os he dicho, haremos un especial de cómo preparar un viaje a Cuba por tu cuenta, a no mucho tardar, y así combináis los 2 episodios de podcast, complementáis el uno con el otro y ya tenéis la excusa perfecta para iros a tomar un mojito. Hasta la semana que viene.